Bien, hermanos, pues vamos a continuar estudiando la epístola, es el tercer domingo estudiando. Los que andaban de vacaciones, pues ni modo, se perdieron el domingo pasado. Bueno, pues como ya oró el hermano, vamos a continuar. Hoy vamos a ver un tema muy polémico, la verdad. Bueno, muchos de ustedes, si vienen de una iglesia digamos bíblica, no va a ser tan extraña la predicación, pero normalmente es una enseñanza muy polémica, ¿verdad? Bueno, así muy en resumidos cuentas, lo que hemos visto en los dos domingos anteriores han sido los tres primeros versículos, y vimos básicamente lo que Pablo está enfatizando en la carta a los Efesios, es que entendamos, fíjate bien lo que voy a decir, lo afortunados y los bendecidos que somos. Es decir, que entendamos lo inmensamente ricos que somos en Cristo. Y yo ponía un ejemplo de los domingos anteriores verídico de la avara más rica que ha habido en Estados Unidos, como ella, siendo millonaria, vivió y murió como pobre. Y hay cristianos que viven como pobres cuando somos ricos. Entonces, la idea aquí, Pablo, es que cambiemos el chip de nuestra mentalidad, que todo cristiano es muy, muy bendecido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede un cristiano vivir con gozo, glorificando a Dios, y otro que es cristiano vive amargado y sin gozo? ¿Por qué hay esa diferencia? Si los dos están en Cristo, ¿por qué? Porque uno tiene cáncer y el otro no. Eso no es motivo. Porque uno lo dejó a la pareja y el otro no, ese tampoco es el motivo. Porque uno lo dejaron los hijos y otro no, ese tampoco es el motivo. O sea, no hay razón alguna, evidente en la Biblia, no de parte mía, de la Biblia, para que un cristiano no viva gozoso y no viva entendiendo lo tan afortunado y bendecido que es. No hay razón. Mas, sin embargo, es muy común los cristianos así. ¿Por qué? Bueno, entonces, tratamos de explicar de dónde vienen las bendiciones. Bueno, la fuente es Dios. La fuente es Dios, ahí está. Bendito sea Dios. Esa expresión que está diciendo Pablo. ¿Y qué quiere decir bendito? ¿Cómo puedo yo bendecir a Dios si yo no soy nadie? ¿Cómo puedo decir bendito sea Dios? La palabra bendito en griego es donde viene nuestra palabra elogio. Entonces dice, elogia a Dios. ¿Y cómo voy a elogiar a Dios? Pues hablando bien de Él. ¿Y cómo voy a hablar bien de Él si no lo conozco? ¿Qué sé yo de su carácter? ¿Qué sé yo de sus obras que pasan en mi vida? Si no veo la mano de Dios en mi vida, ¿cómo lo voy a bendecir? Sería pura palabrería, sería pura religiosidad. Muchos pueden hacerlo. Tiene un lenguaje bíblico, pero eso no quiere decir que lo estés bendiciendo, ¿verdad? Es lo que me está diciendo Pablo ahí, perdón. ¿Verdad? Entonces nos está exhortando a elogiar a Dios. Y si se fijan, tú dices, pero ¿por qué lo voy a bendecir? Porque ahí dice que nos bendijo en tiempo pasado. La gramática es importante. Quiere decir que ya todos los cristianos hemos sido bendecidos. Tenemos un paquete enorme de bendiciones. Ahí está, es nuestro. Ya lo hizo Dios. Yo no ocupo nada que me dé, ya lo tengo todo. Entonces, ¿por qué no somos gozosos? Porque vivimos como pobres espirituales, ¿sí? Todo lo que yo ocupo en esta vida, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Una cosa muy diferente es que yo tengo este ídolo y lo quiero. Y por eso no tengo gozo. Bueno, esa es cosa muy diferente, ¿sí? Y ese ídolo, llámese pareja, meta financiera, hijo, nieto, salud, bla, 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 bla. Se puede convertir en un ídolo. Y todos son cosas buenas, pero yo lo puedo convertir en un ídolo que me puede robar el gozo o las bendiciones. Ahora, ¿y cómo me bendijo? Con algunas bendiciones. Ahí dice, toda bendición. Y Dios es generoso. Dios, toda bendición espiritual. Acuérdate, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Qué quiere decir? Todo lo bueno que hay en mi vida viene de Dios. Todo lo bueno que sale de ti o de mí viene de Dios.
Todo lo malo que sale de ti y de mí, viene de mí y de ti. ¿Sí se entiende más o menos? Entonces, esto habla también de lo generoso que es Dios. Ahora, ¿de dónde viene eso? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, y aquí la gente se confunde. No está hablando que las cosas son etéreas, inmateriales, intangibles. Toda bendición espiritual en el griego quiere decir que viene del Espíritu Santo. Es decir, esas bendiciones que Dios me las da por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir esa frase. Ahora, ¿dónde están? En lugares celestiales. ¿Dónde es eso? Si volteo para arriba es el cielo. No, es la dimensión, el lugar donde mora Dios. Es otra dimensión. La casa de Dios, donde Él habita. Ahí fue donde Él planeó darnos estas bendiciones por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, el creyente, entiéndelo. Además, les puse un ejemplo para que vean qué radical es esta expresión y entiendan. Y mencionamos, a ver si me acuerdo los nombres, Carlos Slim. No sé en qué lugar está en el mundo de los hombres más ricos. Leo Zuckerman, ¿no? El de Facebook, el de Amazon, el de Tesla. Son tan miserables comparados con nosotros. ¿Sí entiendes? Esos hombres deberían de darnos lástima. Es en serio lo que digo. No se comparan con nosotros. Si es que no se arrepienten y se salvan, ¿no? Pero ahorita ellos son más miserables que nosotros. Es en serio, es para que te dieran lástima. Nosotros somos mucho más afortunados que ellos. Entonces, ¿por qué yo no disfruto la vida más que ellos? Si soy más afortunado. Bueno, vimos en la gente, todo eso, todas esas bendiciones que Dios me da y que soy tan afortunado, ¿de dónde viene? De la gente es Cristo. Nada es posible sin Cristo. Bueno, está configurada la computadora, por eso ahí no sale, ¿no? En Cristo Jesús. Todo es posible a nosotros, nada más en Cristo. En Cristo Jesús. Y explicamos un poco, pero vamos a hacer un solo sermón para explicar eso. Se llama la unión espiritual o la unión en Cristo, que es una doctrina muy importante y fundamental. Bueno, entonces la fuente es Dios, la procedencia del Espíritu Santo, el tipo de bendición es todo, la ubicación en los lugares celestiales y la gente es el Señor Jesús. Ahora, ¿sabes qué método usó? Y aquí entra la polémica. ¿Sabes qué método usó Dios para bendecirlos? Está bien facilito, mira. Sí, está bien. Según, espérate, es que está fallando aquí, bueno. Según nos escogió, esa palabrita es una sola doctrina fundamental. En Él, ¿quién es? Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuevamente la gente, según el puro afecto de su voluntad, o sea que no menciona nada de mérito humano, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la eternidad pasada, y piénsalo, ubícalo como puedas, la eternidad pasada, es raro, pero no hay eternidad, la eternidad no tiene tiempo, pero la eternidad pasada, para que lo entendamos nosotros, la Trinidad, ¿sí?, pensó, planeó bendecir a cierto grupo, y aquí muchos se molestan, de personas, y diseñaron un método de ¿cómo le hacemos para bendecirlos? Ok, los elijo y los predestino. Ese es el método que usó Dios para bendecirlos, ¿sí? Estas bendiciones que estamos hablando es solo para un grupo, y es donde ahí todos se ponen así en el mundo. El ser humano aborrece esta doctrina, pero es en serio, no estoy exagerando la palabra, aborrece esta doctrina y a los que la enseñamos. Muchos la atacan. No me acuerdo cuando les platiqué aquí que la primera vez que el pastor Ray me invitó a Estados Unidos a las conferencias de John MacArthur, y que pues yo no conocía para allá la iglesia de la Community Church, que es muy grande, 7,000 personas caben, imagínate. Entonces éramos puros varones, y al entrar a las conferencias estaba un grupo de evangélicos con pancartas diciendo que esto es de Satanás, esto que se enseña. Así que no entráramos a las conferencias, y que no entráramos porque son herejías y cosas satánicas, ¿no? Evangélicos haciendo eso. Eran de los nuestros, se supone.
¿Entiendes lo que causa esto? Esta persona ha recibido amenazas de muerte por enseñar estas cosas. ¿Sí entiendes? Bueno, ok. Entonces, tanto por esa palabrita que está subrayada, está tan fácil de entenderla, ya sea en el griego o en español, nos escogió. ¿Qué problema hay para entender nos escogió? Si hay 5 personas aquí, hermanos, y yo digo, Luis, Samara, vamos a cenar, ¿qué hice? Los escogí. Está difícil entender escoger. Ahí dice, no, pero es que es escoger, no significa escoger, significa escoger, elegir, no le busquemos. No quieren aceptarlo. No es complicada esa gramática, es elegir, es seleccionar. Entonces Dios en su infinita, y hay que entender los atributos, en su infinita soberanía, ¿qué significa eso? Que si Él es soberano, en mi casa yo puedo agarrar un vaso y tirarlo. ¿Sí sabes por qué? Porque yo soy el dueño de ese vaso. ¿Cuál es el problema? Alguien me va, ay, ¿por qué hizo eso el hermano? Porque es mi vaso. No puedo ir a la casa tuya, pero en la mía yo puedo hacer eso si quiero. La Alicia cuando pierde el control, te voy a decir que... ¿Sí me entiendes? Entonces, Él es soberano. ¿Qué quiere decir? Si Él creó la creación completa, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿o no? Él puede hacer lo que Él quiera, excepto una cosa no puede hacer, pecar. Es lo único. Y elegirlo es pecaminoso. Ok. Ahora, en su soberanía como creador y dueño de todo, decide escoger solo a un cierto grupo. Y todo eso estuvo en la mente de la Trinidad, en la mente de Dios. Entonces, antes de que iniciara el cronómetro, a correr el tiempo, Dios ya había hecho esto. Eligió y predestinó a cierto grupo de personas. Aquí lo interesante es, ¿cómo es que antes de la eternidad, cuando no existía nada, pero nada, no existía absolutamente nada en la creación, Él dijo, Luis y Samara? ¿Cómo es posible? Si no existían. Faltaban tal vez miles de millones de años para que sucediera eso. Es imposible eso en la mente de Dios. Dios sé cómo se mueve. No existe la dimensión del tiempo para Dios. Dios en este momento puede ver el pasado, el futuro y el presente. ¿Sí entiendes que es omnipresente? Y es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo sabe. Siempre pongo este ejemplo. Yo no sabía que iba a hacer esto. Él ya lo sabía. Desde antes de la creación del mundo, Él dijo, en esta fecha, Antonio va a levantar la mano izquierda como ejemplo de mi soberanía. Pero yo no lo sabía, fíjate. ¿Sí se entiende? Eso es maravilloso. Bueno, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Sí? En Él. Estas son verdades teológicas tremendas. Aún, mira, el medio evangélico que se opone a esto, trata de darles un sentido diferente para poder, la mente humana diga, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor decida, ustedes sí y ustedes se me van al infierno? No lo entiendo. Hace muchos años me acuerdo, tuvimos una persona en la iglesia que fue discipulada, estudió una de las carreras más difíciles, salió con una calificación excelente, tiene una mente brillante esta persona, y siempre, bueno, casi siempre, para no exagerar, casi siempre en la escuela dominical levantaba la mano y preguntaba, ¿pero por qué Dios va a enviar a gente al infierno? Alguien tan brillante no pudo entender eso. Y se fue y nunca lo entendió. Nunca entendió por qué hay elección. Y está fácil entender, ahorita te voy a decir por qué. Está fácil, la verdad. Está fácil. Bien. Para eso tenemos que tener claro, es que todo está ligado a las doctrinas. Tienes que entender la doctrina del hombre y la doctrina de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que entender la condición humana. Si yo no entiendo la condición humana, para mí esto es falta de amor. Pero cuando yo lo entiendo, digo, justísimo, es pura misericordia. Si lo entiendo, ¿verdad? Debemos de partir de cuál premisa. El ser humano no merece nada. El ser humano no merecemos nada. ¿Sí se entiende? Nada. Nosotros deberíamos estar ahorita ardiendo en el infierno. Pero por la misericordia de Dios aquí estamos. ¿Sí? Adán y Eva cuando pecaron, le dijeron, hey, ciertamente morirás. Y se esperó 900 y pico años para que murieran. ¿Eso qué es?
Misericordia. ¿Por qué no los destruyó en un instante? Por misericordia. ¿Sí me explico? Desde la creación, desde la caída, el ser humano ha vivido, escucha bien lo que digo, ofendiendo y en rebeldía constante a Dios. ¿Sí? Ustedes disciplinan, bueno, espero, ustedes disciplinan a sus hijos cuando se portan mal, ¿verdad? Bueno, el ser humano, desde que se levanta hasta que se acuesta, vivimos ofendiendo a Dios. Y deliberadamente. No se diga a los inconversos. ¿Sí entienden? El ser humano no merece nada. Ahora, hay leyes universales. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo digo, yo no creo en la gravedad. ¿Qué pasó? Yo no creo en la gravedad. ¿Qué pasó con la Biblia? ¿Por qué se cayó? Porque sí existe la gravedad, aunque yo no diga. Si yo no creo y me tiro del tercer piso, me voy a dar un porrapero, me voy a matar. ¿Por qué? Porque la gravedad existe, aunque yo no tenga fe en ella. Ah, bueno, existen leyes universales por Dios, que a veces el mundo no las conoce. Una de ellas, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? ¿Ya se lo saben ustedes? Díganme. Están destituidos de la gloria. Es decir, aquí está Dios y aquí está el ser humano. Dice, mijo, hay un abismo. ¿Por qué? Por pecado. Esa es una ley universal. Entonces, por más que no siga la gente del mundo, yo siento a Dios en mi corazón. Es mentira, no lo puedes sentir, porque Dios está alejado de ti totalmente. ¿Por qué? Porque hay una brecha que el pecado divide. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Sí me explico? Esa es una ley universal. Están separados. Otro, Romanos 6:23, también se lo saben de memoria. La paga, la factura, el costo, el cobro del pecado es. Esa es una ley universal que existe. ¿Por qué los demonios van a ir al infierno? Porque pecaron. Para ellos no hay esto. ¿Sí? Entonces la factura del pecado es muerte. Y cuando dice muerte se refiere a las dos: física o biológica y la espiritual. Entonces dice Dios, ¿qué es eso? ¿No es obvio y lógico? Dice Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en la tierra y que haga el bien y que nunca peque. No hay, dice. ¿Me explico? ¿Te acuerdas cuando vimos el domingo pasado hablando de la bondad de Dios, que Jesús le dijeron, oye Señor, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, lo regaña. ¿Por qué me llamas bueno? Nomás hay uno bueno. ¿Sí? Entonces, ahora, existe un atributo de Dios que a la gente le molesta. Él es juez, pero como es santo, ¿cómo es su justicia? Él es un juez justo. Y si Él es un juez justo, tiene que cumplir sus leyes. Y si Él decretó que el que peque debe morir en el infierno, tiene que cumplir. Si no lo cumple, ¿qué pasa? Exacto. ¿Y Dios puede ser mentiroso? ¿Se entiende? Todo esto que estoy hablando, lo que vimos el martes antepasado, son las malas noticias del Evangelio, que la gente debería de conocer, ¿verdad? Ahora, en su infinita misericordia, que no tiene necesidad de hacerlo, decide a todos esos condenados salvar a un grupo. A un grupo. Entonces nuestros adversarios, los que distorsionan estas doctrinas, dicen, no, espérate, mira, lo que sucede no es que los eligió y la predestinación. Lo que quiere decir esa palabrita es que él dijo, Luisito y Samara son diferentes a los demás. Ellos en algún momento en su vida, cuando conozcan el Evangelio, ellos iban a tener fe. Por eso están predestinados. Y los elijo. Eso es lo que ellos explican. Pero ¿dónde avala eso la Escritura? ¿Dónde dice eso? Si no hay quien busque a Dios, dice. Ni uno. ¿Cómo pueden avalar eso? Que es la manera para ellos no sentirse tan mal. ¿Sí? Pero esa doctrina lo que hace es que le da mérito a esas personas. Porque ellos sí fueron diferentes. Ellos sí creyeron alguna vez, tuvieron fe. Ellos sí buscaron a Dios. Es mentira. Toda doctrina debe exaltar absolutamente y únicamente a Dios. Cuando exalta al ser humano ya es otra cosa. Ya es humanismo que se está metiendo. ¿Sí? Ellos no son como los otros incrédulos. Ellos sí fueron diferentes. ¿En qué parte de la Escritura dice que la gente es diferente? Aún los elegidos. ¿En qué somos? Además, somos peor, dice. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Dice, fíjate, ni siquiera por ellos podemos decir, ¡upi! Me escogió por ser lo peor.
Pues sí, es la verdad. Es más, Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto va a tener fe? ¿Cómo un muerto va a escoger a Dios? Es cierto. Yo nunca busqué a Dios, Él me trajo, es diferente. Yo nunca lo busqué, me trajo. No, es que no se da cuenta la gente. Entonces, toda verdad teológica debe apuntar a la gloria de Dios. Y estas verdades humillan al ser humano y por eso la odian. Dicen, no es posible. Exacto. Bueno, esto es muy discutido, muy rechazado. Hermano, ustedes son los que creen en la predestinación, nos dicen. Y nos ponen un título a medias verdades, pero no es verdad, correcto, nos dicen calvinistas, pero no es verdad. ¿No? Porque no nomás los calvinos creen en la predestinación, que muchos otros cristianos creemos en eso, ¿no? Entonces está mal ese título. Bueno, pero para entender eso se desprenden dos doctrinas que también son bien controversiales. ¿Sabes cuál es una de ellas? ¿La has oído? La incapacidad total o la incapacidad humana. ¿Qué enseña esa doctrina? ¿La has oído alguna vez? Bueno, te voy a hacer una pregunta para contestarle. Han escuchado, sobre todo los jóvenes, les encanta debatir ahí por las redes, el libre albedrío, ¿no? ¿Existe el libre albedrío o no existe? ¿Qué es el libre albedrío? Es que yo tengo derecho a escoger, yo puedo elegir. Yo decidí ponerme esta camisa blanca. Ahí sí hubo libre albedrío, ¿sí? Pero en las cuestiones espirituales no existe el libre albedrío. Por eso no lo entienden. No existe. ¿Entienden? Un muerto no puede elegir. Un muerto no puede escoger. No puede. No existe el libre albedrío. Ahorita te lo voy a mostrar con versículos. Entonces, ellos aluden que sí se puede. En cierto momento uno hay una inquietud y por eso busca a Dios. No es cierto. No existe el libre albedrío. Ahorita te lo voy a explicar con versículos. Mira, y esto es para entender, porque no entienden el concepto de la naturaleza caída del ser humano. No entienden, no comprenden. Les decía el otro día yo, si yo traigo, ¿cómo les gusta el agua de Jordán? Donde el Señor se bautizó, bien pura el agua, ¿no? Bien bonita el agua, transparente. Y nomás, fíjate, es 1 litro de agua, ¿eh? Y le echo una gotita nada más una gotita de cianuro. Una gota nomás. ¿Quién de aquí tomaría agua? ¿Quién de aquí? Levante la mano el que tomaría agua. Samara levantó la mano. No se vaya a hacer esas cosas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no la tomarían? ¿Cuál es el problema? Si nomás es una gota y cayó en el centro, es más. La tiré al centro para que lo de la orilla esté puro. Dices que no es verdad. ¿Por qué? Se expande, contamina. Bueno, el pecado, cuando caímos, se fue a todas las áreas de mi vida. Y me refiero vida a la persona. Mi intelecto, mis afectos, mis inclinaciones, mis deseos, todo está afectado por el pecado. Y esa persona no quiere nada con Dios de la Biblia. No existe libre albedrío. Ese es el alcance del pecado. ¿Sí? Por eso la gente esta diagnostica la salvación de una manera que es parcialmente para el ser humano y parcialmente por Dios. La salvación es totalmente por Dios. Por eso se llama incapacidad total. ¿Qué quiere decir esa doctrina? Que el ser humano es incapaz de hacer algo para salvarse. ¿Entiendes? Es incapaz. No puede. No puede hacer nada. Puede venir a la iglesia, pero no pasa absolutamente nada. Nada. Entonces, errores en un diagnóstico siempre traen fallas consigo sobre el tratamiento. Por eso ellos diluyen el evangelio. Por eso ellos diluyen la doctrina del hombre y de Dios. Por eso ellos manejan una salvación donde el hombre tiene cierto porcentaje de participación y otro porcentaje de Dios. No es cierto. Eso es imposible. Mira, Salmo 3:8, te lo voy a decir. Está facilita, es una frase. La salvación es de Jehová. ¿Dónde quedó el hombre aquí? La salvación es de Jehová. Y toda la salvación nada más es para gloria. ¿Sabes por qué salva a Dios a esos elegidos? Para su gloria. No creas que porque, no, para la gloria de Él nada más. Fíjate. De hecho, ahí en Efesios, adelantito, en el 12, dice que nos salvó a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Dice Isaías 43:7. Todos los llamados, ¿quiénes son todos los llamados? Los escogidos.
De mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¿Dónde queda la gloria del ser humano? Es más, yéndonos al extremo, ¿sí te acuerdas? ¿Qué dice? Si comes y si bebes, complétenlo. ¿Hacerlo para qué? Ahí está. Ni siquiera para mí. Entonces, esos que se ponen unos atracones, cuidadito, porque lo tienes que hacer para la gloria de Dios. Esos que tenemos sobrepeso, cuidadito, porque tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Aún ahí en esos detalles, sin algo tan básico, es que es el alimento, dice Dios, glorifícame, que será en la salvación. No hay nada de mérito para el humano. Dios es céntrico. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere toda la gloria. Él no comparte la gloria, Él es celoso. Y una vez me contestó una persona, pues ¿cómo tiene ego tu Dios? Me dijo. No, porque Él siempre, por ejemplo, si yo dijera, ¿sabes qué? Glorifíquenme. Yo soy el mejor pastor de Mochis. Ustedes van a decir, no es cierto. Es cierto y tienen toda la razón. No me pueden glorificar porque eso es una mentira. Pero lo que Dios dice es verdad. Entonces Él sí merece la gloria. ¿Me explico? Entonces, mira, para entender un poco la incapacidad del humano para hacer algo para salvarse. Ya dijimos que está muerto, pero ¿sí sabes cómo es la mente del inconverso? No estoy hablando de su CI, no estoy hablando de su coeficiente intelectual. De hecho, la mayoría son más inteligentes que nosotros. De hecho, la mayoría están más preparados que nosotros. ¿Sí sabes cómo es la mente del inconverso? No, tú fuiste inconverso, yo fui inconverso por 40 años. Dice Corintios, 2 Corintios 4:4, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, es decir, la luz del conocimiento, la sabiduría, no la pueden entender ellos, no porque no tengan un CI correcto. Está entenebrecido su mente, está entenebrecido. Dice Efesios 4:18, adelantito, los gentiles, se refiere a los inconversos, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Su mente no puede razonar lo espiritual. Pueden leer la Biblia y entender lo que dice, pero no pueden comprenderlo, el aspecto espiritual. No pueden. Tienen la mente embobada, entenebrecido. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando dice en Juan que Jesús vino a los suyos? Cuando se refiere a los suyos, se refiere a la nación de los judíos, que conocían la escritura, y cuando lo tuvieron enfrente no lo reconocieron. ¿Por qué? Si los judíos están calificados como una nación de gente brillante, ¿por qué no lo conocieron? Si ahí estaba. Es más, mostró sus credenciales y ni aún así lo reconocieron. Es más, dijeron, tú eres un farsante, te vamos a matar. Y lo mataron. ¿Cómo? Si son tan inteligentes. Mente entenebrecida. Y son incapaces de verlo. Fíjate, teniéndolo enfrente, son incapaces. Ese es uno de los efectos de la caída. ¿Cómo es el corazón de un inconverso? Pueden hacer cosas buenas, pueden tener mucha caridad, es más, pueden ser más generosos que nosotros, más caritativos que nosotros, la verdad. Pero en las cosas del Dios de la Biblia, ¿sabes cómo es su corazón? De piedra. ¿Cómo es un corazón de piedra? Está muerto, es inerte. Una piedra está muerta, no hay vida y dura. Así es el de ellos. Así es el de ellos. Y así fue el de nuestro alguna vez. Otro efecto de la caída. ¿Sabías que la gente inconversa odia a este Dios? Por eso jamás van a venir a este. O ellos aman a Dios, al Dios de su concepto, pero este Dios lo odian. ¿Sí sabías eso? Lo voy a poner una. Juan 15:18. Fíjate lo que dice Jesús mismo. Si el mundo les aborrece, se refiere a nosotros, ¿sí? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. El mundo aborrece a Jesús, al Jesús de la Biblia. El Jesús de los católicos es falso. Muchos lo aman. Así es, un Jesús ahí, vayan con mi mamá, ella los va a perdonar. Eso es falso. Es un Jesús falso. ¿Sí? Dice Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron, dice Jesús. El mundo odia a Jesús. ¿Sí sabes qué va a pasar en unos años después del arrebatamiento? ¿Sí sabes qué va a pasar? Se suelta el ministerio de iniquidad. Se suelta y van a empezar una terrible persecución a todo lo que huele a Cristo.
y a judío. Lo más terrible que va a haber. Nada más por volver a Cristo y a judío. Una persecución tremenda. El mundo nos va a odiar. Bueno, nosotros ya no vamos a estar. Nos van a odiar. Todo aquello que huele a Cristo. Eso es eso. Y eso se llama la tribulación, la gran tribulación. Viene en Apocalipsis. ¿Sí sabes por qué mataron a Jesús? Primero, ¿te acuerdas cuando entró a Jerusalén? Pues, pusieron ramas y viva el rey. Y a los días, mátalo. Pero gritando así, alardeando. Los mismos judíos, mátalo. Pero no conté ni pruebas. Es inocente. No le hace, mátalo. ¿Por qué? Odian a este Jesús. Lo odian a la gente. Por eso es incapaz de venir a Él. ¿Cómo van a venir si lo odian? Es imposible. ¿Sí? Bueno, hay muchos versículos. Juan 6:44, el más contundente. Ninguno puede venir a mí. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo da. Si el Padre no lo trae. Cuando tú te acercaste a Jesús, cuando tú te acercaste a Dios, es porque se cumplió eso. El Padre te trajo a Jesús. No nos dimos cuenta. ¿Sí? Son sordos. Dice Jesús a los fariseos cuando les compartía la palabra, les decía, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Les decía, desesperado el Señor Jesús. ¿Por qué no me puedes escuchar mis palabras? Les dice. Si no eran sordos, pero no comprendían la palabra. Ok, esa es una de las doctrinas rechazadas y aborrecidas por el mundo. La incapacidad del ser humano para acercarse a Dios. No la acepta nadie. Aún los evangélicos no la aceptan, pero es bíblica. Te lo acabo de demostrar con versículos. Entonces, es incapaz. Si es incapaz, ¿cómo está que esos elegidos pueden venir a Cristo? Por la elección. Por la elección. Entonces, esos que son, el mundo es incapaz todo. Entonces, ¿de qué manera se puede salvar? Pues elijo a unos. Elijo a unos. Vamos a ver que la elección es bíblica, así rapidito. Dice, bueno, ya ves que el mundo, y aún algunos evangélicos enseñan el universalismo. ¿Qué significa el universalismo? Que Dios al final dice, bueno, ok, está bien, fui duro con ustedes, pero al final, cuando se mueran, todos vamos a ir al cielo. Ese es el universalismo. Ese es el amor que quieren de un Dios, pero el Dios de aquí no es así. No es así. Entonces, esto es falso. ¿Y sabes qué? Son bien astutos, usan ciertos versículos que aún algunos de nosotros podemos decir, caramba, sí es cierto. Ese versículo dice eso, uno bien famosísimo, el más conocido de todos los versículos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hubo? Amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Qué hubo? No va a condenar al mundo, ahí está. Si yo, vamos a suponer que mi esposa no hubiera venido hoy, hubiera dicho, ¿fue todo mundo? Hubiera estado correcta esa pregunta. Y yo le hubiera contestado, no, faltó Yasmín. ¿Cómo entendí yo qué me quería decir con la palabra mundo? Eleazar hace una fiesta de cumpleaños por su esposa, ¿sí? Iba a invitar a pueblos de la iglesia. Le van a decir, ¿y fue todo mundo? Nosotros vamos a entender, no, faltaron los de Mochicago. ¿Por qué entendimos? Porque la palabra mundo tiene un contexto. No se refiere al 100% de la humanidad. Significa todo tipo de persona, no habla de cantidad. Todo tipo de persona, todo tipo de nación, todo tipo de lengua, todo tipo de raza. A eso se refiere la palabra mundo. No el 100% de los humanos. ¿Te fijas cómo distorsionan la escritura? Es más, usan otro que está más fuerte. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Ahí está. Ya no está enojado, está reconciliando al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero no se puede contradecir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que queden en armonía los versículos con lo que estoy enseñando? La única manera es que se cumpla con los elegidos. ¿Sí? Está reconciliando al mundo con los elegidos, nada más. Pero no con el resto. Si no, entonces, ¿para qué está el infierno? ¿Sí? Corintios 5:15, y por todos murió. Wow. Cristo murió por todos. No, nada más por los suyos. ¿Sí? Y hay muchos versículos que ellos distorsionan. Rápidamente te voy a decir, para que veas que siempre Dios ha elegido.
¿Te acuerdas de Abraham? El padre de los judíos, el padre de la nación judía. ¿De dónde viene Abraham? ¿Sí sabías que Abraham era pagano? Ur de los caldeos. Y él adoraba dioses paganos. ¿Y qué hizo Dios? Lo eligió y lo trajo. Dijo, de ti voy a hacer una nación, que es donde vienen los judíos. Lo eligió. Hay un pasaje, Josué 24:3 dice, y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje. Fue elegido. De todos los paganos que estaban allá en Mesopotamia, eligió a Abraham. ¿Por qué? ¿Y los otros por qué no? ¿Acaso Abraham era más bueno? Era pagano, adoraba a dioses falsos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Israel? ¿Cómo se formó Israel? Desde Abraham, de Jacob. ¿Por qué no salvó a los mayas, a los aztecas? Que no venimos de una cultura muy privilegiada. ¿Tú sabías que los aztecas sacrificaban niños vivos? Les sacaban el corazón. Esas cosas no se las enseñan en las escuelas seculares. Los aztecas eran terriblemente horribles como civilización. De civilización no tenían nada. ¿Por qué no salvó a los aztecas o los mayas o los incas acá abajo en el Perú? ¿Por qué? A Israel, que era el pueblo más insignificante de todo el mundo. ¿Por qué no salvó a los australianos? ¿Por qué no los salvó? Porque Dios quiso elegir un pueblo para él y él escogió a los israelitas. ¿Por qué? Porque él es soberano. Dice Deuteronomio 7:7, no por ser ustedes, se refiere a los israelitas, más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y yo los he escogido. Y ustedes eran el más insignificante de los pueblos, fíjate. Él decidió amarlos y los escogió. Así es fácil. Los profetas. ¿Quién dijo, Señor, yo quiero ser profeta? Yo quiero ser profeta de Jehová, apúntame. Ni uno. Todos los llamó él, a veces algunos desde el vientre. Jeremías, Juan el Bautista, ya estaban desde el vientre seleccionados. Él los elige. Es más, todos los profetas eran para Israel nomás. Unos eran nomás para Nínive, los edomitas, y Nahum creo que fue con los ninivitas. Son todos. Y los demás países no tenían derecho a conocer la palabra. Nunca envió palabra para allá Dios. Durante ese tiempo todo el mundo se fue al infierno. Nada más donde se profetizaba la palabra, donde Dios eligió. Él elige. Bueno, donde sí se equivocaron los apóstoles. Ellos escogieron a Jesús, ¿verdad? Los apóstoles escogieron a Jesús. ¿Sí? Tampoco. Dice Juan 15:6, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Siempre elige Dios. Es una doctrina fundamental. Bueno, los ángeles. El Tony enseñó la mañana sobre angelología y enseñó que también los ángeles son escogidos. ¿Por qué un tercio aproximadamente fue convencido por Satanás y son los que se convirtieron en demonios? ¿Por qué? ¿Y los otros por qué no? Porque fueron escogidos por Dios. Los protegió. Su gracia fueron escogidos y estos no. ¿Dónde dice? 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Cuáles son esos? Los que no cayeron. Estos los escogió y quedaron protegidos. No cayeron bajo la influencia de Satanás. Aún ahí, fíjate. ¿Sí? Romanos 8:29, la cadena del amor, le llaman esa. Es una cadena que es irrompible. Dice, a los que antes conoció, y fíjate, ahí lo extraño, también los predestinó. Si los predestinó antes de la fundación del mundo y ahí los conoció, ¿cómo los conoció? Si fue antes de la fundación del mundo, cuando no existía nada. ¿Cómo es que Dios conoció a Emma? Y habla de conocer íntimamente. ¿Cómo es eso? En la mente de Dios sí es posible. Emma ya existía. Para nosotros es imposible porque somos finitos. Pensamos en una dimensión. Y lo dice, los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo dice, y a los que predestinó, también llamó. Es cuando no nos damos cuenta. Porque yo busqué a Cristo, porque te llamó. Y a los que llamó, justificó. Quiere decir que los declaró inocentes, les dio la salvación. Y a los que justificó, glorificó. Habla de la vida eterna. ¿Quién se perdió? ¿Quién buscó? Son los elegidos, ¿te fijas? Elegidos y predestinados. Está clarísimo lo que enseña Pablo. No sé por qué la gente hacemos tanto problema con ese versículo de Efesios. ¿Sí? Elegidos y predestinados. Otros, ya para terminar, otros pasajes. Ese lo conocen ustedes y lo citan mucho en los evangelios. Muchos son llamados, pocos escogidos. Ahí está. ¿Y por qué no se enojan con ese pasaje?
Se enoja con Pablo, ¿verdad? Pero con Jesús no. Muchos son llamados. Ahí está la oportunidad. Todos reciben el llamado general, pero muy pocos responden. ¿Por qué? Porque son los escogidos. Son donde Dios toca el corazón de ellos. Por eso ellos sí responden. Los que no responden están muertos, están sordos, tienen la mente entenebrecida, aunque vengan a la iglesia. Es más, ¿qué va a pasar cuando venga en la segunda venida de Cristo? ¿Sabes qué va a pasar? Que es juicio. ¿Qué va a pasar? Aún ahí los escogidos, mira. Mateo 24, que también distorsionan mucho este pasaje, creen que es el arrebatamiento, pero es la segunda venida. Dice, y si en aquellos días no fueran acortados, habla de la tribulación, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, la iglesia ya fue arrebatada, pero en la tribulación, como será terrible, dice Dios, ¿sabes qué? Es terrible que nomás sean 7 años por el bien de los escogidos. ¿Cuáles escogidos? Los que va a salvar en la tribulación, los elegidos. Y lo dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿No está claro acaso? Es más, ¿te acuerdas cuando estudiamos Apocalipsis? Mucha gente, la mayoría, va a seguir al anticristo y va a seguir a la bestia. ¿Sabes por qué lo van a hacer? ¿Por qué crees que lo van a hacer? Dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron, se refiere a la bestia, al anticristo, a la esfinge que levanta todos los moradores de la tierra. ¿Cómo es posible? Y cuando dice todos, se refiere a los países. Todos, ¿por qué? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, no son elegidos. No son elegidos. Y ellos optan por adorar al anticristo. En una ocasión, Pablo y Bernabé, si no me equivoco, estaban en Antioquía compartiendo la palabra, predicando en las sinagogas, predicando con los judíos, pero los judíos como siempre lo rechazaban, pero los gentiles, es decir, los paganos, sí empezaron a recibir la palabra, ¿Y sabes qué pasa? Y dice Hechos 13:48, los gentiles oyendo esto, oyendo el plan de salvación, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ahí está. ¿Y quiénes son los que están ordenados? Los elegidos y predestinados. Dime en qué parte la palabra se contradice. Dime dónde hay cabida para no creer esto. ¿Sí? Y una vez le reclamó a alguien a Dios y Pablo le contesta, ¿no? Que si el alfarero tiene que dar explicaciones al barro. Y él le comenta algo que es del Antiguo Testamento, en Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué está queriendo decir? Yo voy a dar misericordia al que yo quiera. Y se acabó. Oye, pero ¿por qué no salvaste a mi papá? Porque tenía que salvar. Oye, pero ¿por qué? ¿Me explico? Y no puedes acusar a Dios de falta de amor para nada. Si entiendes la doctrina del hombre que no merecemos nada, vamos a glorificar a Dios por su misericordia. Ahorita Tony, el segundo canto, le iba a decir que lo pusiera, pero habla de que adores a Dios por las grandes obras que ha hecho en tu vida. ¿Cuáles obras? Si no te das cuenta y no puedes valorar esto, no puedes cantar eso. O sea, tienes que darte cuenta de lo que hizo en tu salvación. Muchos dicen, me salvó, no voy a ir al infierno. No entiendes, fuiste elegido de los millones y millones y millones desde que se creó la tierra hasta que se va a acabar. Es una minoría los que nos vamos a salvar. ¿Sí entiendes? La mayoría no lo va a lograr. Tú fuiste elegido y sin ningún mérito alguno, y yo también. Y eso es para darle gloria a Dios. ¿Verdad? Por eso dice Pablo, inicia con bendito sea Dios, porque nos ha bendecido con toda bendición por medio del Espíritu Santo en los lugares celestiales. Y están hablando básicamente de la salvación y todos los aspectos que integran: elegido, predestinado, adoptado, glorificado, santificado, redimido, perdonado, un montón de cosas. ¿Verdad? Por eso dice Pablo,
¿Cómo vives? Derrotado, deprimido, triste, sin gozo. Pues ¿por qué? Una vez me preguntó una persona, y no es que me quiera poner de ejemplo porque no soy ejemplo, pues ¿cómo podía vivir sin una pierna? Pues que es una pierna nada más. Si eso te hace infeliz una pierna, pues qué amolado estaría, ¿no? Es nada más una parte del cuerpo, nada más, esto. Como dijo Pastor Ryan, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Lo más grave que nos pudiera pasar, la muerte. Y para nosotros es ganancia, eso es parte de las bendiciones. Si ahorita entran los sicarios y disparan, pues al cielo ya, abriste la puerta, ¿qué pasa? Eso es una bendición. ¿Sí me explico? No hay razón para que nosotros no entendamos lo bendecidos. Les iba a decir el domingo pasado que prediqué de esto, pues uno no puede interpretar muchas veces la expresión de ustedes, aparte que estoy medio cegatón, pero salí y me fui un poco triste conmigo porque dije, no logré hacerlos entender lo rico que somos en Cristo, ¿no? Y en la mañana siguiente me levanté a hacer ejercicio, iba meditando en el sermón y no, Señor, soy muy afortunado contigo, soy muy bendecido, estoy bien contento, y en eso, ¡pah!, es un trancazo en la cabeza. Estaba como una carreta con una estructura metálica arriba, un techito, y la puntita del fierro que hace esquina, me pegué aquí y hace exactamente una semana me dolió un montón. Dije, ¿qué será? ¿Algo me quiere decir, Señor? Pero no. No, pero ya estaba el dueño y lo vi y dije, Dios te bendiga, ¿no? No dije nada, me fui, dije, con todo el dolor de mi cabeza, pero me fui caminando y no dije nada, gracias a Dios, ¿no? Ni él me dijo nada, no era para que hubiera hecho disculpe o algo, pero no pasó nada. Pero me dio risa que relacionando, iba pensando en el sermón y me sucede eso, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos cambiar, algunos, no todos, nuestra manera de pensar en cómo vemos la vida. Entiéndelo, somos muy afortunados, entiéndelo, independientemente de la situación que estés viviendo, independientemente, ¿sí? Somos muy afortunados. Amén. Vamos a orar para terminar.